La zozobra permanece en Alepo. ACN se compromete a apoyar la reconstrucción. Baja el número de secuestros de sacerdotes en el mundo. Las cifras fueron recopiladas por ACN. El Santo Padre sigue preocupado por Cuba. Aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. A medida que la vida vuelve a la normalidad en Alepo, el trauma y el miedo permanecen. ACN se compromete a apoyar la reconstrucción de casas y ayudar a la comunidad cristiana en Siria a rehacer su vida. La violencia en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, ha disminuido tras la retirada de las fuerzas de la coalición liderada por kurdos que ocupaban 2 barrios, desafiando a las fuerzas gubernamentales. Aunque ninguna de las partes en conflicto tenía problemas con la comunidad cristiana, muchos cristianos han perdido sus casas y pertenencias en los combates. Así lo afirma Mariel Boutros, que dirige la oficina de Aid to the Church in Need, ACN, en Beirut y que cubre Siria y Líbano. Muchas casas cristianas fueron quemadas o sufrieron daños de otro tipo. Estamos trabajando en las cifras, pero puedo decir que tenemos unas 25 casas completamente destruidas y unas 350 que han sufrido daños leves, medianos o mayores. La Iglesia está evaluando los daños ahora para ver cómo ayudar a los cristianos a volver a sus casas y reconstruir, explica Boutros. ACN se ha comprometido a ayudar a la comunidad cristiana a regresar a sus hogares y ya está iniciando varios proyectos para reparar los daños y reconstruir lo que se ha visto afectado, en coordinación con las instituciones eclesiásticas locales. Desgraciadamente, la violencia también ha causado víctimas, muertos y heridos atrapados en el fuego cruzado. Mientras tanto, la vida se ha normalizado en Alepo, pero las heridas psicológicas de las personas son más difíciles de sanar, dice Boutros. Por ahora las cosas están muy tranquilas, de vuelta a la normalidad, pero lo que realmente se ve afectado es la psicología de la gente. La situación, el miedo, el trauma que ha resultado de esta miniguerra que en Alepo ha traído recuerdos de la guerra civil, traumas que probablemente estaban ocultos durante tiempo. Así que podemos ver que la gente está bien, las tiendas están abiertas, las clases han comenzado, pero lo que aún no ha vuelto a la normalidad es el estado emocional de la gente. Esto es especialmente trágico, cree Boutros, ya que la última vez que estuvo en Siria en diciembre para una conferencia de organizaciones benéficas cristianas que trabajan en el país, señaló que la comunidad local parecía animada. La gente estaba muy optimista en realidad, porque los cristianos empezaban a sentir que podían pensar con más libertad, soñar y estaban dispuestos a invertir en sí mismos de nuevo. Podían amar a su país con nuevas fuerzas, a pesar de las dificultades. Explica, aunque aclara que esto podría ser el caso de otras minorías religiosas o étnicas, como los drusos o los alawitas, que han sufrido persecuciones más graves durante el último año. No obstante, el regreso de la tranquilidad en Alepo no significa que el país esté en paz. Las fuerzas democráticas sirias, lideradas por kurdos, continúan controlando gran parte del noreste del país y con las negociaciones vacilantes entre ellas y el nuevo gobierno, las fuerzas de Damasco avanzan hacia grandes ciudades como Al-Hasakeh y Qamishli, ambas con importantes comunidades cristianas. Hemos contactado con los obispos locales y son cautelosos, llamando a la oración. Espero que se firme una tregua duradera y que no se derrame más sangre, dice Boutros, quien advierte de una posible inestabilidad que se extiende a las regiones iraquíes al otro lado de la frontera, donde también viven comunidades cristianas. ACN tiene varios proyectos en el noreste de Siria, incluyendo apoyo a campamentos de verano para niños, estipendios para misas para ayudar al clero local y también ayuda financiera para escuelas cristianas. La organización mantiene un estrecho contacto con las comunidades cristianas locales de toda la región. Es hora de que Siria pase página sobre años de conflicto. El pueblo sirio solo quiere vivir en paz, concluye Mariel Boutros. Censo significativo de secuestros de sacerdotes en 2025, pero aumento de asesinatos. El número de secuestros también descendió ligeramente en comparación con 2024, pero sigue siendo un problema grave en algunas zonas de África. En 2025,
Las cifras siguen siendo preocupantes en muchas partes del mundo, según los datos recopilados por la organización internacional Aid to the Church in Need, ACN. En todo el mundo, un total de 28 sacerdotes y religiosos fueron arrestados y privados de alguna forma de su libertad en comparación con los 72 del año anterior. A efectos de este análisis, solo se contabilizan los arrestos que pueden considerarse persecutorios. No se incluyen sacerdotes arrestados por delitos comunes cuando los motivos son creíbles. Esta gran diferencia es atribuible a Nicaragua, mientras que en 2024 un total de 44 clérigos estuvieron detenidos en ese país en algún momento del año, en su gran mayoría posteriormente puestos en libertad. En 2025 solo quedaban 2. Uno es el padre Frutos Valle Salmerón, que fue puesto bajo arresto domiciliario en julio de 2024 y sigue privado de libertad, y el otro, el padre Pedro Abelardo Méndez Pérez, detenido en junio y puesto en libertad a principios de julio de 2025. Bielorrusia también experimentó un ligero descenso en las detenciones de sacerdotes católicos. En 2025 fueron detenidos 3 sacerdotes, pero a finales de año 2 de ellos habían sido puestos en libertad. El que permanece en prisión es un sacerdote polaco acusado de espionaje. Otro sacerdote que había sido condenado a 11 años de prisión en 2023 fue liberado en 2025 tras ser indultado por el presidente de Bielorrusia. China, por su parte, registró un aumento de los casos de clérigos y religiosos sometidos a algún tipo de arresto, con 5 encarcelamientos en la diócesis de Wenzhou entre marzo y junio de 2025, entre ellos un sacerdote, 2 religiosas y el obispo Peter Chao Su-min. Este último, detenido varias veces a lo largo de los años, volvió a ser puesto bajo arresto domiciliario en marzo de 2025. Otro país que suscita preocupación en cuanto a las detenciones de religiosos católicos en 2025 es la India, donde se ha producido un aumento de la persecución anticristiana en los últimos años. Curiosamente, las 4 detenidas en este país fueron todas religiosas, y todas por falsas acusaciones de secuestro o tráfico de personas, a menudo tras ser acosadas por turbas de nacionalistas hindúes radicales. Todas fueron posteriormente puestas en libertad. Venezuela registró 2 detenciones de clérigos católicos en 2025. Uno de ellos, el padre Gregory Schaffer, es un sacerdote estadounidense que llevaba 2 décadas trabajando en el país y que fue puesto en libertad tras la intervención de la Nunciatura, mientras que el otro, detenido en diciembre, fue nada menos que el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas. Monseñor Porras intentaba salir del país cuando las autoridades del aeropuerto lo retuvieron durante varias horas. Lo amenazaron, le cancelaron el pasaporte venezolano y le impidieron usar su pasaporte diplomático del Vaticano para después dejarlo de nuevo en libertad en la zona de recogida de equipajes del aeropuerto. Aunque los secuestros de clérigos y religiosos católicos disminuyeron de 44 en 2024 a 38 en 2025, las cifras siguen siendo preocupantes y demuestran el peligro que supone servir a la Iglesia en muchas partes del mundo. Nigeria, el país con más sacerdotes secuestrados en los últimos años, registró un aumento en el número total de 17 a 24. En ambos casos, esto incluye a 3 sacerdotes que fueron secuestrados hace varios años y siguen desaparecidos sin haber sido aún declarados muertos. Si solo se cuentan los secuestros en 2025, las cifras son 14 para 2024 y 21 para 2025. 2 de las víctimas en 2025 eran religiosas, ambas posteriormente liberadas, y 4 eran seminaristas, de los cuales 2 fueron liberados y 2 asesinados. En 2025, 2 sacerdotes fueron secuestrados en Colombia. El primer caso fue el padre agustino Carlos Saúl James, secuestrado y retenido durante 10 días antes de ser liberado. Y en diciembre, el padre Winston Chávez fue retenido a punta de pistola durante varias horas por un grupo paramilitar rebelde que tomó el control de su ciudad y que lo obligó a leer mensajes por la megafonía de la iglesia. Recuperó la libertad cuando los rebeldes se retiraron. De todos los religiosos secuestrados en 2025, solo el padre Emmanuel Esema de Nigeria sigue desaparecido, ya que el padre Bobo Pashal fue liberado en enero de 2026. El número de religiosos asesinados en 2025 aumentó en relación con años anteriores.
Mientras que en 2024 fueron 13, en 2025 el total ascendió a 19. Entre ellos había 15 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 religiosas. León XIV apoya a los obispos de Cuba que alertan del caos y violencia social que puede provocar el bloqueo del petróleo. Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor. No más sangre ni más lutos en las familias cubanas. En el Ángelus del domingo 1 de febrero, el Papa comunicó que sigue con gran preocupación el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. León XIV ha amplificado el mensaje de los obispos de Cuba tras el anuncio del bloqueo petrolero impuesto a la isla, en el que piden diálogo entre ambos países y advierten del peligro real de que esta medida provoque caos social y violencia. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano, ha exhortado el Papa ante varios miles de peregrinos. Ante esta situación, la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, invita a benefactores, amigos y socios de proyectos de todo el mundo a unirse a la oración del Papa y de los obispos de Cuba en este momento crítico. Como ha implorado León XIV desde el Vaticano, que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esta amada tierra. La petición del Papa se produce en un momento delicado. La relación entre Estados Unidos y Cuba se ha tensado tras la orden de Donald Trump, con fecha del 29 de enero de 2026, de sancionar a los países que suministran petróleo a Cuba. La reacción de los obispos ha sido leída este fin de semana en todas las misas celebradas en la isla. Las noticias recientes que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos, señala el mensaje. Alerta de manera directa que el riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real, y dice que ningún cubano de buena voluntad se alegraría de ello. Los obispos reconocen que Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor. No más sangre ni más lutos en las familias cubanas. Demasiado hemos tenido en nuestra historia reciente. Queremos y anhelamos una Cuba renovada, próspera y feliz, pero sin aumentar el sufrimiento de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, de los niños cubanos, escriben. En el mensaje citan la despedida de Juan Pablo II de Cuba el 25 de enero de 1998, cuya actualidad todavía sorprende, pues allí denunció como injustas y éticamente inaceptables las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país, pues eran fuente de pobreza material y moral. Con esperanza, subrayan que los gobiernos deberían poder resolver sus desavenencias y conflictos a través del diálogo y la diplomacia, no la coerción ni la guerra. El mensaje se dirige a todos los cubanos de buena voluntad y parte de la invitación que los obispos lanzaron con motivo del Jubileo de la Esperanza el pasado 15 de junio a todos, pero fundamentalmente a los que tienen responsabilidades más altas a la hora de tomar decisiones para el bien de la nación. Es el momento de crear un clima sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita, propone este comunicado. Los obispos delinean un modelo de convivencia nacional, pues piden poner el bien de Cuba por encima de los intereses de parte y que Cuba se abra a su propio pueblo, a todos los cubanos, sin exclusiones ni estrategias que busquen favorecer solamente a algunos. Afirman que el respeto a la dignidad y al ejercicio de la libertad de cada ser humano dentro de la propia nación no puede supeditarse ni condicionarse a las variables de los conflictos externos, y recuerdan cómo un ambiente de sana pluralidad y respeto recíproco dentro de un país precisamente es lo que ha contribuido, y no poco, a la distensión y al intercambio fructífero a nivel internacional. Por último, ofrecen la disponibilidad de la Iglesia para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono de las hostilidades entre partes y crear espacios de fecunda colaboración en orden al bien común. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar.
Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.